Hearty fraternal greetings Saludos fraternales de corazón and good wishes y mis mejores deseos to all the brothers a todos los and hermanos sisters y las hermanas relating to all the groups correspondientes a todos los grupos de la World Teacher Trust all over the planet. por todo el planeta. It gives me great pleasure Es para mí un gran placer to relate to you relacionarme con ustedes the 10 fires in man los 10 fuegos en el hombre which would make man que hacen del hombre a complete being, un ser completo, a being of un ser resplendent light. de luz resplandeciente. Each one of us, Cada uno de nosotros, as we all know, como todos sabemos, is an offspring of es the algo que surge de lo divino that therefore essentially y, por lo tanto, esencialmente spirited ones, espirituales fiery ones y ardientes that have taken to que han tomado issues un cuerpo de 7 estratos, de 7 capas, para poder experimentar the optimum of human life upon the planet. la vida humana óptima sobre el planeta. We humans, Hemos elegido ser humanos and we have chosen y hemos elegido to experience lo hemos elegido para experimentar lo más óptimo, el nivel de experiencia más óptima. we are all eternal Todos nosotros somos eternos y decided to come back hemos decidido retornar a la creación every time we incarnate cada vez que encarnamos. is only because we Es solo debido will it. a que lo deseamos porque tenemos todavía cosas incompletas por hacer. En tanto que existan cosas en nosotros incompletas por hacer, nos mantenemos viniendo To human form y venimos a formas humanas y somos ayudados 10 por 10 llamas divinas. flames 10 llamas divinas, de las cuales 3 funcionan en la parte superior, mientras que las otras 7 llamas funcionan en la parte inferior, o arriba y abajo. Deseo presentarles en estas series of teachings series de enseñanzas del Merry Life estos 10 fuegos constitute que constituyen the human, al ser humano should enable the human y que le van a permitir al ser humano prophecy llevar a cabo la profecía on earth. de Dios sobre la tierra en forma humana. It is said Se dice que the prophecy is fulfilled by God la profecía es llevada a cabo por Dios cuando Él ha creado upon earth al ser humano sobre la tierra and likeness, en su propia imagen y semejanza. having a Y el ser humano, habiéndose asociado con la tierra, that a lot of humus juntó alrededor de él mucho humus put off many flames y extinguió, apagó muchas llamas que están esencialmente en él. in every Hay 10 llamas en cada ser humano which can be inflamed, que pueden ser by which we open up avivadas, por medio de lo cual vamos a abrir todas las dimensiones de ser realmente un ser humano, que being divine. que es distinto al ser divino. Lo divino en el ser humano es posible. The divine cannot completely manifest Lo divino no puede manifestarse completamente en otras formas, as he manifests in the human form. de la misma forma que se manifiesta en el ser humano. Entonces, Of these 10 flames, cuando nosotros somos conscientes de estas 10
llamas y nos aseguramos keep these 10 flames de mantenerlas ablaze, ardiendo, to be entonces tendemos a ser persons, personas ardientes, persons, personas radiantes, magnetic persons personas magnéticas who can que pueden positively affect the surroundings afectar positivamente a lo que lo rodea, instead of getting affected by en vez de ser afectado por lo que lo rodea. the human El humano carries in him lleva en él the holy triad, la Trinidad Sagrada. La voluntad de Dios está en el ser humano, the love and knowledge of God, el amor y el conocimiento de Dios está en el ser humano, and activity. y la actividad inteligente de Dios está en el humano. He is a representation Él es una representación de lo divino en el ser humano, el hombre celestial sobre la tierra. so we have Nosotros tenemos innumerables posibilidades tremendous potential y potencialidades tremendas para ser radiantes, para ser magnéticos and much more effective y mucho más efectivos than what we are de lo que somos en este momento. La humanidad gathered too much of matter around him. reúne alrededor de sí demasiada materia y en él también, y se recarga, el ser humano se ha recargado debido a la ignorancia Desirable things de muchas cosas indeseables, que lo que puede ser when we set the flames sobrepuesto cuando nosotros hagamos que esas llamas brillen en su totalidad. Por esta razón, las escrituras hablan Manu del segundo Manu, is cuyo nombre es Swarvachisha. Swarvatisha. Way back when we spoke about the Manvantara, Cuando hablamos acerca de los Manvantaras hace unos años, hablé de los 7 Manus. the first Manu El primer Manu is Swayambhuva. es Swayambhuva, He enables us que nos permite born beings ser seres que autonacen, que se mantienen naciendo y naciendo de acuerdo a la voluntad. Es por la voluntad que nacemos y es por la voluntad que ascendemos. Y es por voluntad que uno puede encontrar el alineamiento con Dios y transformarse en uno con Dios. Al hombre se le otorgó esa voluntad. Tenemos la voluntad de estar en el cuerpo humano y somos los autonacidos. Por medio de esto concluyó el trabajo del primer Manu. El trabajo del segundo Manu is to make sure es el de asegurarse de que vivamos maximum to the optimum hasta lo máximo, hasta el punto más óptimo de ser humanos, con todas las potencialidades que los seres humanos tienen. Las potencialidades humanas son mucho más que aquellas que pensamos, y estas potencialidades pueden ser alimentadas, sometidas al fuego, sometidas al ardor, y después esas 10 capacidades de los hombres se pueden manifestar, por medio de lo cual un hombre puede transformarse en un templo móvil. a mobile temple meaning Un templo móvil, diciendo con esto, Dios caminando con la forma de un hombre. En la era de Kali se dice man walks upon earth que el hombre camina sobre la tierra como un representante de Dios, es decir, to be que tiende a ser una entidad movible para la actividad divina sobre el planeta. Para esto, the second Manu el segundo Manu, we call Swarvachisha a quien llamamos Swarvatisha, has also another name él también tiene otro nombre, Priyavrata, Priyavrata, es decir, fond of living el que vive sobre la tierra con la mejor de todas las potencialidades humanas, upon the planet viviendo sobre el planeta
con la mejor de las potencialidades humanas. Fundamentalmente, todos deseamos vivir, todos wish to live, deseamos vivir, we wish to live, fulfill, y deseamos llegar a la realización y no queremos irnos a menos rejected of de que we have been doing here. seamos apartados de todo lo que hemos venido haciendo acá. E incluso, aunque nos vayamos, volvemos para terminar de llevar a cabo las cosas incompletas en nosotros. Por lo tanto, es el libre albedrío del hombre el que lo dirige In an upward way, en forma ascendente o en forma descendente a cyclical way, o en una forma cíclica. by that will. Es por esta voluntad que somos como motorizados y esa voluntad no es otra que nuestra propia voluntad. Es por eso que el hombre tiene que utilizar su propia voluntad y la manifestación de esa voluntad. Cuando estamos en la forma humana, debemos asegurarnos de que manifestemos todas las potencialidades de los seres humanos, Which is but a replica que no son sino una réplica de la divinidad, y asegurarnos we fulfill the surrounding de que ayudemos a lo que nos rodea y también a nosotros mismos. 10 frames are given Al descender se nos otorgan 10 llamas, de las cuales quiero hablarles. Asegúrense de cuántas de estas llamas se mantienen activas dentro de nosotros. Esto decide nuestra habilidad de desplegarnos, de crecer en la luz y nuestra habilidad de ser un ser iluminado. 10 frames La primera de estas 10 llamas es la llama del habla. of speech. La llama del habla, As we all know, como todos sabemos, speech is given el habla se le otorgó solo al ser humano. No hay otra especie that has speech, que tenga habla facility of y que tenga la facilidad de tener un lenguaje y la facilidad de la comunicación through the tongue. a través de la lengua. For other species, Para otras especies, it's only to taste. la lengua es solamente para degustar y para comer. Pero para el hombre, Is as well. la lengua es también un medio para poder hablar. El habla es fuego por sí mismo. Puede ser inflamada. All know Todos sabemos que en la Biblia the tongues of flame, se habla sobre las lenguas de fuego. flame, Las lenguas de fuego very common understanding. es una forma muy común de comprender en la astrología occidental. También hay símbolos como griffins, que son las gárgolas, que son animales especiales que arrojan mucho fuego por la lengua. Y en tanto que tienen en sí el poder del fuego y el poder de la verdad, si la lengua tiene estas capacidades, se le llama lengua ardiente. Los discípulos de Cristo, de Jesús el Cristo, todos tenían lenguas ardientes, otorgadas por el Maestro, de manera tal que ellos podían llevar en sí la palabra y transmitir las palabras a los alrededores y asegurarse de que las personas se adoptaran la vida del yoga o del discipulado. El habla Faculty, es una facultad tan común que utilizamos, qualitatively we use it. pero ¿cuán cualitativamente utilizamos el habla? Esa es la pregunta. Como un discípulo, Great responsibility tenemos una gran responsabilidad en la utilización de la lengua para expresar el habla, porque el habla puede ser muy constructiva has elevation to the y puede causar elevación a los oyentes, can also be y el habla también puede ser muy destructiva y causar molestias
a los oyentes surroundings, y a los alrededores. bring in conflict, El habla puede traer conflicto, bring in harmony. pero también puede traer armonía. Por lo tanto, es una gran responsabilidad en el discipulado que no utilicemos la lengua por nada, That we do not que no use the tongue for utilicemos la lengua por nada. using the tongue for criticism. Utilizar la lengua para hablar cosas críticas y para exteriorizar juicios, para hablar cosas maliciosas y para hablar manipulativamente, Speeches para conducir such as gossip, mal a la gente, hablar cosas inútiles como los chismes. Es una forma de destruirse a sí mismo a través del habla y de utilizar mal el fuego de la lengua. El fuego de la lengua puede ser constructivo o puede destruirnos. Todo depende de cómo utilicemos nuestra lengua. you lash your tongue around, Que desplegamos nuestra lengua y causamos dolor alrededor nuestro o utilizamos la lengua para liberar a las personas del sufrimiento, para elevarlos y expresarnos de tal forma tend to be more harmonious. en que los oyentes tiendan a ser más armoniosos que antes. In every Para esta razón, en todas las teologías, aspirant was strong se le recomendaba a todo aspirante faculty of y se le inculcaba la facultad del silencio para comenzar. Incluso en la vida de Jesús el Cristo, por 40 días él observó el silencio para entrar dentro del gran trabajo de buena voluntad. Todo discípulo think of silence more than speech. debería pensar más en el silencio que en el habla, porque el silencio es oro. Y el habla puede no ser necesariamente de oro. Speech can be silver, El habla puede ser de plata, el habla puede ser de cobre, bronze, el habla puede ser de bronce, que hace mucho ruido. Sí, un contenedor de bronce hace mucho ruido, pero uno de oro no lo hace tanto. noise is absent El sonido es in the speeches of those ausente en las personas que conocen, porque no originan, no crean ruidos a través del habla. Por lo tanto, think of antes de pensar light through speech. en expresar la luz a través del habla, Think of antes de pensar en expresar la luz a través del habla o transmitir conocimiento a través del habla o creation through speech. causar radiación a través del habla o la magnetización, antes de poder hacer esto, la cosa más importante es que practiquemos el silencio. Silence for El silencio, por muchos años, por largos años, le permite al hombre disolver previous patterns of speech. los patrones anteriores del habla. Todos estamos condicionados por ciertos patrones de habla y nuestros patrones nos hacen hablar de la misma forma siempre. Puede ser una forma muy casual de hablar sin mucha precisión y puede ser un habla donde las cosas sean desinformadas, puede ser un habla en las que las cosas no se interpreten bien, se manipulen, todo lo que sucede a través del habla. Y el habla debe ser tan veraz como posible. Para el habla, lo que recomiendan las escrituras es la práctica del silencio para comenzar antes de hablar, que podamos hablar el silencio sin romperlos, que vivamos en la conciencia. No decimos esto, la oscuridad del habla, la oscuridad del silencio en el que estamos.
y que nuestra habla se convierta de tal forma que podamos hacer desaparecer la oscuridad. No decimos esto, pero debemos trabajar muy duro para lograr esto. Hablar por hablar es algo que hacen los humanos comúnmente. Y hay tantas y tantas charlas sociales donde la verdad está ausente. Solo por complacer a los otros hablamos y hablamos las cosas que a los otros les gustan, sean verdad o no. O hablamos cosas no placenteras pensando que hablamos la verdad. Pero generalmente hablar la verdad no es una tarea tan fácil, al menos que entrenemos la lengua para que se hable verdaderamente. Hablar la verdad es la verdad la llama fundamental que debe ser lograda por cada uno de nosotros si queremos seguir el sendero de la luz y hacer progresos en la vida. Si decimos algo, debemos hacerlo. Si decimos algo, debemos hacerlo. No podemos decir algo y hacer otra cosa. No podemos pensar una cosa, decir otra cosa y hacer todavía otra cosa totalmente diferente. Esto es lo que se llama la muerte del alineamiento en nosotros. En los seres humanos promedio no hay alineamiento entre pensamiento, palabra y obra. A menos que el pensamiento, la palabra y la obra estén en la misma línea, no podemos decir que estamos alineados. Cuando no estamos alineados, nada puede suceder a través de nosotros en términos de transformación. Nada. Cuando las personas hablan, podemos ver si están alineadas o no están alineadas. A veces por accidente están alineadas, pero normalmente no lo están, porque son tan casuales en su forma de hablar. Por lo tanto, por favor recuerden que la primera llama que debemos avivar, la primera vela que debemos encender en nosotros mismos no es sino la facultad de hablar la verdad. Esto es importante. Nadie nos obliga a hablar. Nadie nos obliga a hablar. Y si vamos a hablar, hablemos la verdad. Y la verdad es nuestro sendero, nuestra meta, y sabremos en última instancia que somos la verdad. Nos vamos a dar cuenta que somos la verdad si empezamos con las cosas fundamentales de tratar de adaptarnos a la disciplina y adaptarnos a la verdad y no decir cosas simplemente porque podemos hablar. Cuando hablamos cosas sin verdadera intención, no llevan las palabras el relativo poder. Cuando hablamos con intento, esto sí que lo lleva. Cuando hablamos con verdad, esto incluso hace desaparecer la oscuridad alrededor nuestro. Por lo tanto, hablar la verdad es una gran disciplina y el fuego del habla puede transformar a los seres. Hay tantas y tantas historias en las escrituras orientales donde los hombres hablan la verdad y llegan a la realización en los 3 mundos, y el cielo, y después entre el cielo y la tierra. Hablar la verdad es distinto a hablar acerca de la verdad. Hablar acerca de la verdad es muy fácil, pero esto es como ir de aquí para allá. Hablar la verdad es una gran responsabilidad y esto debe ser tomado esencialmente por cada uno de nosotros como una parte de nuestra disciplina. Y este tipo de habla demanda silencio. El habla tiene la otra dimensión, que es el silencio. El silencio es el reverso del habla. El habla es el verso del silencio, como verso y reverso. A través del silencio podemos llegar a ser gradualmente silenciosos hasta en el nivel mental,
que es el silencio completo, porque incluso, aunque no hablamos por nuestra lengua, nuestra mente habla y habla, la mente está siempre hablando de una cosa o de la otra. Y hace tanto y tanto ruido dentro nuestro, el ruido de la mente dentro es insoportable y por eso lo dejamos escapar por la lengua a través del habla. Todas esas personas que hablan y hablan y hablan como cajas parlanchinas son personas que no tienen suficiente confort en la cabeza, en la mente, y cuando no lo tienen, entonces hablan muchísimo. Las personas que están confortables, a gusto con su mente, no hablan e idean y tienen ideas de cosas nobles en su mente. Por lo tanto, por favor recuerden del habla. Esta es una lección por sí misma que puede ir más allá de esta clase, más allá de las 10 llamas de las que les estoy hablando, que son los productos que llegaron a nosotros a través del segundo Manú, que quiere que vivamos hasta nuestro punto más óptimo. Si debemos hacerlo, el requerimiento fundamental que pide el Manú es el desarrollar la llama del habla o desarrollar el fuego del habla. Que seamos verdaderos, radiantes y magnéticos, que sea lo que decimos, que armonice a nuestros alrededores. Si hacemos esto, aprendamos a practicar el silencio mayormente y hablar solamente cuando sea esencial. No hablemos cuando no sea esencial. ¿Por qué debemos hablar cuando no es esencial? ¿Por qué debemos contribuir al ruido en el mundo? Debemos hablar solamente cuando es necesario. No debemos hablar cuando no es necesario. Esta dimensión debe ser tomada en cuenta. Y si tomamos esta dimensión, el habla tiene 3 dimensiones internas más. Les he dicho en las enseñanzas previas muchas veces que el habla es cuádruple. Antes de que hablemos, está ya eso en la mente, como nuestro pensamiento, como un pensamiento. Y este lleva un lenguaje. Cada uno de nosotros piensa en términos de un lenguaje. Si somos españoles, hablamos, pensamos en español. Si nací teniendo al telugu como mi lengua madre, yo pienso en telugu. La mayoría del tiempo los maestros de sabiduría decidieron pensar en inglés, así que nosotros también podemos practicar pensar en inglés como el lenguaje universal. De la misma forma, podemos pensar en alemán, en francés. Pensamos en nuestra lengua madre, cosa que es muy normal. Ya el pensamiento se recubre de un lenguaje y eso es lo que hablamos. Así que antes de hablar, está el habla en forma de lenguaje en el nivel mental. Y antes de que tome la forma de un lenguaje, existe como pensamiento, como una idea. Llega como una idea, se detalla en un pensamiento, en nuestro lenguaje, y después hablamos. Antes de que venga como idea, está más allá. Por eso sí, leemos el libro del sonido que de hace mucho, mucho tiempo, o la palabra Saraswati, ahí hablé de la palabra cuádruple. Al principio fue la palabra estaba con Dios, y la palabra es Dios, es decir, la palabra está más allá, que se detalla en nosotros como una idea, después toma forma de pensamiento y se expresa en el cuarto nivel. Es por eso que tenemos una existencia cuádruple para la palabra y tenemos una manifestación cuádruple cada vez que sucede el habla. Si hablamos cosas sensibles, para aquellos que hablan solamente chismes, el habla tiene
dos niveles, en el pensamiento y en el habla. No hay percepción de los niveles superiores, no hay descenso de la voz de los círculos superiores en nosotros, para lo que le damos un pensamiento, lo revestimos de pensamiento, de lenguaje y lo expresamos. El habla tiene forma cuádruple y podemos acceder a la dimensión superior del habla cuando seguimos la disciplina del habla. Hay iniciados que se mantienen escuchando de los círculos superiores y luego hablan en los círculos inferiores. Hay iniciados que reciben la palabra de los círculos superiores y las transcriben, escribiendo en los círculos inferiores. Las enseñanzas inspiradas y las escrituras inspiradas no son nada más que las enseñanzas impresivas, las toman de los círculos superiores y las transmiten en los círculos inferiores en el lenguaje local. Escuchar a los círculos superiores, para poder hacer esto, uno debe aprender a ser excesivamente responsable en relación con su propia habla. Aquellos que no siguen la facilidad del habla y la disciplina concerniente a esta, no pueden recibir de los círculos superiores, no pueden recibir impresiones de los círculos superiores, es decir, que no pueden percibir. Pueden solamente concebir de los alrededores y reproducir. Concebir de los alrededores y reproducir es una facultad ordinaria, pero percibir de los círculos superiores y manifestar en los círculos inferiores es un gran trabajo, es el gran trabajo de un discípulo, que siempre recibe de los círculos superiores, le da un lenguaje a esto, lo manifiesta en los círculos inferiores para beneficio de lo que lo rodea. Así, el lenguaje puede ser muy vertical y el habla vertical nos permite manifestar el plan de mucha mejor forma y por lo tanto el lenguaje debe ser aceptado como la mayor parte de nuestra disciplina, que debemos decir la verdad, no debemos mentir y no debemos decir la verdad de forma no placentera y no podemos mentir por querer ser placenteros. Estos son los 4 dictados que se le dan al habla: decir la verdad, no hablar la no verdad, decir la verdad y no hablar la no verdad. Y hablar la verdad de forma agradable y no decir cosas verdaderas de forma desagradable. Estas son las dimensiones que debemos seguir y para poder entrar en esta nueva disciplina debemos primero eliminar los patrones antiguos. Los patrones antiguos nos hacen hablar con la misma calidad. Cuando hablamos con las personas, podemos escuchar si han mejorado porque nos damos cuenta con lo que dicen del campo que hablan, de la cualidad de lo que dicen y de la calidad del contenido del que hablan. Esto nos dará una idea de la cualidad de la persona en sí misma. Por lo tanto, por favor, presten atención a la llama del habla o el fuego del habla, que es la dimensión primera y principal. La segunda dimensión que fue dada por el Manu es el gusto de la vida en todas sus dimensiones. El gusto por la vida en todas sus dimensiones. Podemos obtener el gozo de vivir cuando tenemos el suficiente gusto, cuando nos relacionamos con lo que nos rodea. Debemos tener el gusto por vivir y por vivir bien. El gusto no tiene que ser solo el gusto por el alimento, porque el gusto cubre toda y cada faceta de nuestra vida. El gusto por la disciplina, el gusto
por una buena apariencia, el gusto por buenas maneras, el gusto por las virtudes, el gusto por relacionarnos de forma amigable con lo que nos rodea, el gusto por la naturaleza, el gusto por las flores, el gusto en relación con los animales, el gusto relacionado con la construcción del lugar donde moramos. Tiene que haber gusto en esto. No tiene por qué ser algo caro, pero tiene que ser algo que nos guste en lo que relacionamos, con lo que nos relacionamos en nuestra vida. Si compramos gafas como estas, debemos asegurarnos de que seleccionemos el vidrio y las gafas que se acomodan a nuestro gusto. Lo mismo con nuestras vestimentas. Debemos asegurarnos de que elijamos la mejor de las cosas. No hay prohibición de esto. Con la comida, por ejemplo, tomemos la comida más gustosa posible, lo que más nos gusta y que también tiene que ser gustoso. No nos prohibamos de esto. Lo mismo, busquemos la belleza de la naturaleza, gustemos de la belleza de la naturaleza. Tengamos gusto por escuchar la música de la naturaleza que viene a través de los pájaros y de los árboles, cuando pasa la brisa por ellos. Así existe hay abundantes medios con que relacionarnos aplicando esta facultad del gusto en todo en la vida. Gusto por el prójimo, gusto por nuestros hijos. ¿Ven lo que ha dicho Jesús? No impidas que los niños vengan a mí, deja que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque a él le gustaban los niños. Hay muchas personas enfermas que le enseñan cosas sin sentido a los niños, para una persona enferma, que los chicos hagan ruido y jueguen alrededor de él, le parece algo incómodo, pero para una persona que tiene gusto, encuentra gusto en eso y en todo. Gusto en la vida familiar. El gusto en todo lo que nos rodea, en nuestras relaciones. Esta es la llama que debemos desarrollar. Si, por ejemplo, tomamos el estuche de las gafas, debe ser mantenido y colocado apropiadamente. Eso es una cuestión de gusto. Este gusto es una gran llama. De la misma forma que yo estoy viendo ahora a Cristina Riquelme tratando de ponerse bien los auriculares y arreglarse el pelo, esto es una cuestión de gusto. Debemos asegurarnos de que aparezcamos de forma placentera hacia lo que nos ven. Debemos estar seguros de ser algo que lo que nos rodee nos guste de nosotros. ¿Qué es lo que nos prohíbe esto? De acuerdo a nuestra propia cualidad obtenemos nuestra forma. Esta forma fue dada por Dios. Entonces es una forma dada por Dios y por lo tanto asegurémonos de que tenga la mejor de las apariencias, de que sea radiante, de que esté en orden. Esta clase de gusto se pierde generalmente, especialmente en las personas que piensan que están en la vida espiritual, en la práctica espiritual. La esencia de la práctica espiritual es asegurarse de que vivamos la vida con gran gusto, con un gusto grandioso, con un gusto que nos haga transformarnos en un ejemplo para lo que nos rodea. El mejor de todos los ejemplos es el de Krishna, el Señor. Krishna, el Señor, le mostró al mundo la mejor forma de vivir en toda dimensión de la vida, sea su forma, sea sus movimientos, sea su sonrisa, la forma en que lucía, lo que decía, cualquier cosa relacionada con él.
todo está en el nivel más elevado, donde en el nivel de la trascendencia, las personas mirándolo a Krishna trascendían hasta el estado de la bienaventuranza. Esta es la belleza de la presencia que cada uno de nosotros puede tratar de inculcar. No pensemos que nuestra forma no es bella, todas las formas son bellas porque son dadas por Dios. Eso lo debemos saber. Todas las formas nos son dadas por Dios y debemos mantenerlas con la belleza máxima. Esto requiere de nosotros tener gusto, de la misma forma que la utilización de nuestros 5 sentidos debe ser hecho con gustos. No podemos recoger cualquier cosa y traerla a casa. Debemos tirar las cosas que no son de utilidad en la casa y solo mantener las cosas que no son útiles y eliminar las cosas que no lo son. Y debemos mantener las cosas en la casa completamente limpias, vibrantes y radiantes, con un cierto nivel de luz. No podemos tener cosas descuidadas. Todos nuestros alrededores deben ser mantenidos con muy buen gusto. Si una persona llega a nuestra casa, mira alrededor y trata de saber cuál es el gusto relativo a nosotros. ¿Cuál es nuestro gusto? ¿Somos una persona que tiene gusto por la vida o no tenemos suficiente gusto por la vida? Si no tenemos suficiente gusto por la vida, ya nos estamos dañando y nos estamos privando del sendero de luz hacia la verdad. Por lo tanto, a esta dimensión se le da gran importancia dentro del tema de las 10 llamas que les estoy presentando, el gusto por la vida. Debemos demostrar este gusto, debemos gozar y causar gozo a lo que nos rodea. El glamour es diferente de ser simple y atractivo y ser radiante y magnético. Por lo tanto, la segunda dimensión relativa a la llama es la llama. Si todos tenemos esto, siempre vamos a estar gozosos, con humor que surja naturalmente de nosotros. La seriedad de la vida, la pesadez relativa a la seriedad de la vida se elimina gradualmente. Nada nos prohíbe ser gozosos ni sonreír. Una vez un discípulo le preguntó al maestro, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser feliz? Y el maestro contestó, solo proponte ser feliz y ser feliz. Nada nos puede dar alegría sino nosotros mismos. Esto es generado cuando tenemos el gusto por la vida. Hay tantos y tantos ejemplos que puedo dar sobre este gusto. Debemos tener la suficiente orientación hacia nuestro desayuno y lo podemos tomar como una rutina diaria o podemos disfrutar cada uno de los desayunos que con seguridad va a ser diferente al del día anterior. Cada día es distinto. Incluso siendo el mismo desayuno, llega de forma fresca a nosotros de la panadería, por ejemplo, y le podemos hablar a él, estar agradecidos, ponerle al pan la mermelada o ponerle pasta de
maníes, routine manner. pero podemos también comer lo mismo de forma rutinaria. Ese gusto es una llama especial y el maestro habla, el maestro Dwal Kul habla en sus libros, el gusto, la alegría y el gozo de la sabiduría. Y los aspirantes deben ser gozosos. Eso es lo que dice la escritura exactamente. Desarrolla la llama del gusto. Tu casa debe estar a tu gusto. The articles that you use Los artículos que utilizamos que sean gustosos, que el arreglo and develop sea hecho a nuestro gusto garden around you. y desarrollemos de acuerdo a nuestro gusto un jardín alrededor nuestro. Podemos construir las cosas alrededor nuestro por medio de la que ganemos gusto, actuemos con ese gusto con los otros y podemos relacionarnos con esto cuando tenemos esta llama en nosotros. Again and again. Why? Because there is that taste of life with him. A- Krishna was most Krishna tenía el gusto por la vida. Es por eso que era tan admirado en sus días y todos estaban deseosos de encontrarse con él una y otra vez. Estaban casi enfermos por relacionarse con Krishna. Y es por eso que Krishna debía expresarse a sí mismo a través de su omnipresencia. that's the beauty Esta es la belleza de developing desarrollar la llama del gusto en nosotros. Después, la tercera llama que debemos desarrollar es la llama del pensamiento. Hablé del habla, hablé del gusto de la vida y ahora les hablo sobre la llama del pensamiento. Nuestro pensamiento no puede ser rutinario, una rutina muerta. Una parte de nuestros pensamientos del día es rutina muerta. La llama del gusto, al menos que tengamos esta llama del gusto, la rutina no nos da gozo. Aparte de esto, el pensamiento también puede ser utilizado como una llama para permitirnos ir a los círculos superiores, que los pensamientos Vener Surrukom. Respiración. No se entiende nada. Están repitiendo lo mismo que dijo antes. Es como un pájaro que está encerrado en una jaula. De la misma forma, el pensamiento rutinario, el pájaro está feliz cuando sale de la jaula. Y debemos asegurarnos de que dediquemos una parte de nuestro día los maestros de sabiduría. Podemos pensar en los maestros de sabiduría
los hijos de la luz nos podemos relacionar con todas estas cosas. Cuando nos relacionamos, este mismo intento nos eleva. Gangosea todo el tiempo, no se entiende. Esta es la clave, la llave. Podemos ser amigos de nosotros mismos o podemos ser nuestros propios enemigos. Depende de lo que hagamos con nosotros mismos. Perdón, pero no se entiende. Momento. El gusto por la vida. Cuando tenemos gusto por la vida, debemos colocar la mente en el fuego. Es cuestión de inflamarla, de encenderla. De la misma forma, si tenemos una cocina, un hogar, el maestro Sivivi habla de la hoguera y de alimentarlas. Y nosotros somos como una hoguera que tiene 10 llamas. Y podemos hacer con ellos 10 platos distintos y hacer y gozar de la vida. Por lo tanto, hoy ya pasó una hora en la que les he presentado las 3 llamas relativas a nosotros, 3 de las relativas a nosotros, que debemos inflamar. Hay otras 7 de las que vamos a hablar. Mientras tanto, por favor, recuerden estas y aquellos de ustedes que no han podido escuchar esta clase hoy, van a ser informados de manera tal que puedan estar listos para la próxima clase. Con respecto a estas 3 llamas, la llama del gusto por la vida y la del pensamiento y la del habla. Estas son las 3 importantes para ser inculcadas. Lo que debemos, una tiene que ver con la lengua, la otra tiene que ver con nuestra actitud y la tercera tiene todo que ver con nuestra mente. No permitamos que nuestra mente sea el taller del diablo, sino que sea una plataforma para que los ángeles dancen y nos den el gozo necesario. Gracias. Ahora se ha completado la hora de habla y pienso que los voy a dejar por ahora y los voy a encontrar nuevamente el sábado que viene para continuar con otras llamas. Estas son enseñanzas que provienen de la dimensión del segundo mano, a quien llamamos Swarvasilla, que también se llama Priya Brata. No nos preocupemos por los nombres sánscritos, sepamos que es el segundo mano
al que le gustaría que vivamos la vida, we can give birth to these 10 y planes. podemos dar nacimiento a estas 10 llamas en nosotros, y por medio de esto podemos encontrarnos con el segundo Manu, que es uno de los Manus más grandiosos que tenemos en el esquema del universo. Gracias a todos y a cada uno de ustedes, y manténganse estando en contacto entre ustedes y con las enseñanzas, la sabiduría, todos los sábados. Les deseo lo mejor para el tiempo por venir, y nos encontramos nuevamente el próximo sábado en presencia de los maestros Namaskarams.